Hola familia de Radio Arcoíris de Amor. Les habla su amigo y hermano Luis Madrid desde acá, desde el sur de California, transmitiendo desde un pedacito de montaña, un pedacito de desierto. Y este es tu devocional diario, uno más entre las llamas. Amada familia, el devocional del día de hoy quizás cause miedo o temor a algunas personas, pero tenemos que hacerlo, porque es precisamente para esto que hacemos estos devocionales. Hacemos estos devocionales para crear conciencia en los creyentes y en los no creyentes. Estos devocionales se hacen con un fin. No es solamente para llenar un espacio en una página de YouTube o un espacio en la radio. Se hacen para que aprendamos de la palabra. Y bueno, amada familia, el devocional del día de hoy llevará por nombre La ira de Dios. Sí, así como lo escuchan, la ira de Dios. Y comenzamos en Romanos 1 del 18 al 23. Y dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo y se dirige contra toda impiedad y maldad de los hombres, que en su maldad intencionalmente sofocan la verdad que está luchando en sus corazones. Porque lo que se puede conocer de Dios lo tienen claro en su interior, porque Dios mismo se lo pone claro. Porque desde la creación del universo siempre ha sido posible entender las cosas invisibles, como el poder y la divinidad, por medio de las cosas creadas. El orden de la creación está patente para dejar a los hombres sin disculpa, porque aunque saben de Dios, sin embargo, no le glorifican, ni le dan gracias, sino que se enredan en toda clase de especulaciones huecas, de tal manera que se les oscurece más y más su mente insensata. Pretenden ser sabios, pero no son más que necios, y han cambiado la gloria de Dios inmortal por imágenes de semejanzas de personas mortales, de aves y de cuadrúpedos y de reptiles. Romanos 1 del 18 al 23. Amada familia, hablar de la ira de Dios, wow, a mí me enseñaron toda mi vida que Dios era amor. Pues miren lo que dice el libro de Romanos. En este pasaje anterior, Pablo estaba pensando en la relación con Dios, en que el hombre puede entrar mediante una fe que es absoluta confianza y entrega. En contraste con esa relación, pone ahora la ira de Dios en la que se incurre cuando se es deliberadamente ciego a Dios y se adoran a los propios pensamientos e ídolos en vez de a Él. Amada familia, esto es difícil y nos exige pensar en serio, porque aquí nos encontramos con la concepción de la ira de Dios, una frase alarmante y aterradora. Pero amada familia, ¿qué querrá decir esto? La ira de Dios. Bueno, para entender un poquito esto, tendremos en contexto todo el Viejo Testamento. Durante el Viejo Testamento, la nación de Israel, cualquier desobediencia a la ley provocaba la ira de Dios, porque quebrantaba la relación con Él. En el libro de Números 16 nos habla de la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Y que al final Moisés le dijo a Aarón que hicieran expiación por el pecado. Esto era un sacrificio con un animal, derramar la sangre de un animal para que el pecado de las personas fuera perdonado, el pecado del pueblo. Todo el Viejo Testamento, Dios había ordenado una serie de sacrificios con animales. Y esto era, amada familia, para que el pueblo de Dios entendiera la gravedad de su pecado, entendiera a lo que ellos estaban destinados
únicamente por haber desobedecido la ley de Dios. Vaya, esto era el Viejo Testamento. Tenían que sacrificar un animal. Fíjense, ¿se imaginan cómo era esto? Tenían que sacrificar un animal, el ofrendante, o sea, el pecador, poner la mano sobre la cabeza del animal y el sacerdote lo degollaba. O sea, cortaba su cuello y la sangre era derramada. Eso, eso lo hacían, ¿saben para qué? Para que Dios lo ordenó, para que el pueblo de Israel se diera cuenta de cuán grave era el pecado, cuán grave era la desobediencia y cuál era el castigo que ellos debían de tener. Bueno, muchos de nosotros podemos decir, sí, pero esto era el Viejo Testamento, para eso vino Jesús, para quitarnos eso de encima. Y es correcto, amada familia. Fíjense lo que dice el libro de Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses del 1 al 10. Dice que Jesús nos ha librado de la ira venidera. Ahora bien, aquí hay algo muy importante. Pablo habla así de la ira, pero nos dice que Jesús nos salva de esa misma ira. Amada familia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo Jesucristo, el Hijo unigénito, para todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga una vida eterna. Y en el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que éste sea salvo por él, por su sangre, por su sacrificio. Pero aquí viene la letrita roja, el 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amada familia, amado Radio Escucha, toda mi vida, toda mi niñez, a mí me enseñaron, y todavía cuando yo llegué a la iglesia cristiana, me enseñaban que Dios es amor, que Dios ama al pecador, pero detesta el pecado. Amada familia, la realidad es que nosotros, en nuestro libre albedrío que Dios nos ha entregado, nosotros hemos decidido darle la espalda a Dios. Hemos decidido sacarlo de nuestras vidas. Hemos decidido crear nuestros propios dioses, imaginarios en nuestra mente, y hasta algunos de nosotros hacemos imágenes y le adoramos a ellos, pidiéndole favores, pidiéndoles que nos sanen, pidiéndoles que nos hagan ricos o pidiéndoles alguna causa que a veces es imposible. Amada familia, la palabra de Dios dice que a esto se le llama idolatría. Si ustedes recuerdan, el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen e inclinarás o los honrarás a ídolos. Amada familia, esta es la situación en la que nos encontramos muchos de nosotros. Conociendo a Dios, no le glorificamos como a Dios, sino que nos envanecemos en nuestro propio entendimiento, nuestras propias ideas y creamos un ídolo de eso mismo. Amada familia, si la humanidad entendiera en la condición en que se encuentra hoy en día, correrían a los brazos de papá, se arrepintieran de sus pecados y Él vendría y sanaría su tierra. Para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo, porque la humanidad por sus obras es imposible que se salve, es imposible que cumplamos la ley, es imposible que nuestras acciones nos lleven al cielo, porque estamos llenos de pecado, porque estamos llenos de inmundicia, porque estamos separados de Dios.
La buena noticia, y a esta se le llama evangelio, es que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre, vino a la tierra y murió y resucitó para que nosotros a creer en Él le aceptemos como nuestro Señor y Salvador. Seamos salvos de su ira. Amado oyente, tengamos algo en claro. Un día tú y yo moriremos. Un día tú y yo partiremos de este mundo. Se nos acabará el corrido, decíamos en México. Y ese día, dice la palabra de Dios, que seremos presentados ante un trono de justicia, donde seremos enjuiciados, tú y yo. Esto pasará, lo creas o no lo creas. Esto sucederá. Amada familia, si nosotros fuéramos juzgados por nuestras obras, seríamos condenados a una muerte eterna, a un castigo eterno, porque no hay nada tan bueno que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo de la ira de Dios. ¿Saben por qué? Porque en mí solamente hay maldad, en mí solamente hay malos pensamientos. Aunque hago una obra buena al día, deshonro a Dios con muchas en mi vida, solamente con mi mirada, solamente con mi pensamiento, solamente con mis acciones, solamente con hablar, deshonro a Dios. Amada familia, reflexionemos en esto. ¿Realmente crees que tu vida está honrando a Dios como la vives? ¿Realmente crees que si hoy partieras de este mundo, partirías al cielo? Quizás tú pienses como yo pensaba, no, es que para esto murió Jesús en la cruz. Jesús murió por todos. La palabra es clara y dice en el versículo 18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Apúntalo, Juan 3:18. Ahí está la parte importante, ahí está la partecita roja. Si tú no le has conocido todavía, yo te invito, reflexiona en esta verdad. La ira de Dios, el decreto de muerte que hay sobre tu vida, la ira de Dios que está sobre ti. Pero hay una solución, nuestro Señor Jesucristo. Al aceptarle tú en tu corazón, apartarte de todo lo malo y vivir una vida nueva, una vida transformada en su palabra, permitiéndole a su palabra que ésta transforme tu entendimiento, viviendo una vida en obediencia a Él, entonces ahí estará la gloria. No es por nuestras obras, amado oyente. Las obras son el resultado de haber conocido el amor de Dios. Amada familia, vamos a orar. Si tú ya le conoces, vamos a orar para que tu fe persista en seguir obedeciendo a Dios, en seguir creyéndole, en seguirle adorando, en seguir viviendo en una vida en obediencia a su palabra. Y si tú no le conoces, invítale a tu vida. Hoy puede ser tu última oportunidad. Amadísimo Padre, yo te doy gracias, Señor, porque he comprendido, Señor, que ha sido solamente por gracia y misericordia y amor a mí, Señor, que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en esa cruz por todos mis errores, por todos mis pecados, por todas las veces que yo te he fallado, pasados, presentes y futuros. Padre bendito, también he entendido, Señor, que solamente tengo redención, que solamente vuelvo a ti cuando yo he aceptado ese sacrificio, como yo le he aceptado como mi abogado, como mi Salvador. Y entonces obtengo esa redención. También he entendido, Padre bendito, que ha sido solamente por gracia y tu misericordia, nada que yo merezca. Yo te pido, Señor, que toques el corazón de toda aquella persona que aún no te conoce, Señor.
que sepa que hay una condena contra él, que sepa que estás airado contra él. Y por eso enviaste a tu Hijo Jesucristo, para que el mundo sea salvo por él. Pero si nosotros no aceptamos ese sacrificio, estamos rechazando ese sacrificio, ya hemos sido condenados. Padre bendito, yo te pido que toques corazones, Señor, que esta palabra haga reflexionar a todo aquel que le escuche. Yo te pido, Señor, que hagas lo posible, Señor, para que estas ondas radiales, que este mensaje pueda llegar a esos corazones que están perdidos en la oscuridad, en las mentiras, en las ideologías de este mundo. Padre del cielo, yo te doy gracias, Señor, por la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, Señor. Y clamo a ti, Señor, para que esa luz llegue a sus corazones. En el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.